presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Trajano Vidal Potentini. Vamos a conversar con él. En principio, la ley de expresión, esta propuesta, pero surge en el día de ayer la situación denunciada por el Listín Diario en su editorial y queremos conocer tu opinión con relación a ese hecho. Dice el Listín Diario que ha sido emplazado por Network Solution a retirar un contenido. Entonces, si no lo retira, el listín queda fuera de la plataforma digital. Muy buenos días a todos. Buenos días, hermano. Definitivamente que es un privilegio estar aquí, que yo agradezco y valoro, porque se trata ni siquiera del programa de radio más escuchado, yo diría del medio de comunicación de mayor penetración e influencia en la República Dominicana. Gracias. Ciertamente, la Nectar Solution, que es un proveedor fundamentalmente de alojamiento de contenido y de la venta, se llama hosting, y de la venta entonces de los dominios. Como hay otros tantos, esa es la más vieja. Yo, por ejemplo, tengo cuentas con ellos hace más de 20 años. Esa es de la más vieja que están en el mercado norteamericano. Desde luego hoy día no es la más importante, hay Plus Hosting, hay por el tema de libertad de empresa, claro. O sea, tú puedes irte donde tú estimes, donde tú entiendas. Esas son las norteamericanas que son más permeadas a escurrirse, a apartarse de la responsabilidad que pueda implicarle el que una firma de abogados, en el caso norteamericano, hay otras tantas en el mundo, reitero, en donde tú lo que tienes que migrar o tener en otros dominios, en otros alojamientos, lo que es tu contenido. Entonces ellos le dan un ultimátum de 48 horas en función, reitero, eso se puede verificar, eso se puede buscar, de alguna firma de abogados reconocida. Eso no se hace en un escenario anónimo para ellos escurrir el bulto, para apartarse de esa eventual responsabilidad de la amenaza que le está haciendo esa, en función de algunos papeles, de que es un tema de interés público y más que atañe a la corrupción. Pero esa firma tenga la seguridad que debe haber contratado una persona con la calidad y con el interés suficiente. Y eso es normal que se hace, porque hay un tema que se llama derecho al olvido, que es esa capacidad que tú tienes vía un habeas corpus, aspectos que no tienen por qué estar en las redes, porque si te acusaron en algún momento, eso no tiene por qué tener relevancia 3, 15, 20 años y más cuando se te haya descargado. La firma de abogados se lo pide a esa empresa se lo pide al listín, pero la firma de abogados representa a su cliente. Evidentemente claro, que sí. Con calidad. Le hace el cuestionamiento, entonces el Listín Diario, si no retira, lo que tienes que hacer es, parece lo que ha planteado, que es migrar, es irse a otro escenario. Por eso hay que tratar de hacer el crossover, entender esta mecánica, esta cosmovisión que hay, no solamente con la implosión tecnológica, sino un mayor avance que lamentablemente no se considera en la ley de expresión. Pero yo creo que no solamente, que es la inteligencia artificial. No solamente lo podemos ver desde el punto de vista del derecho al olvido, también podemos verlo desde el punto de vista de la libertad de expresión. El hecho de que a un medio se le conmine, se le obligue a través de una firma de abogados apoderada por una persona con calidad para hacerlo, porque no es cualquiera. No soy yo que puedo ir a apoderar una firma y decirle que me quiten esa información, porque yo no tengo nada que ver con eso. No, con dinero tú lo logras, tú le pagas es que yo no tengo calidad para eso. Sí, entonces, pero si tú eres el cliente y pero hay la convergencia de muchos derechos. Está también la libertad de empresa. Tú te reservas el derecho de hacer en una plataforma que tú has desarrollado. Aquí nadie puede venir a imponer lo que entiendes. Ahora, Trajano, tú te puedes reservar el derecho de Trajano, en este caso, en función. Por ejemplo, con YouTube no pasa lo mismo, porque YouTube no se está pagando si no es que tú has alojado en un contenido en donde tú no tienes ningún dominio, sino que está todo dentro de ellos, ellos tienen sus criterios y sus parámetros. Por eso es que la ley de expresión y difusión del pensamiento no puede tener ese brazo geopolítico que se estima, que está proyectando la ley, de que van a regular esas plataformas
Es que no hay Porque forma, esto no es República Dominicana. Yo se lo pregunté. Tiene que haber una convergencia particular de intereses, de derechos que tienen que ser ponderados, que tienen que ser examinados en cada caso. Yo se lo dije a Nanfi sentado ahí. Entonces, Trajano, en este esa caso, realidad también que no podemos desconocer. Listín Diario está haciendo, o sea, nosotros condenamos cualquier mecanismo tendente perfectamente de temas que son de interés público a que desaparezcan. Por eso tenemos otra opción. Fíjense que ese contenido se ha multiplicado de manera exponencial. Pero el principal afectado de eso habló aquí en el programa ahorita, que fue don Lisandro Macarrulla y su familia, y él dijo que el primer sorprendido de esa intimación al diario, al Listín Diario, es él. Entonces habrá que buscar en Estados Unidos, porque no hay creo a extraterritorialidad, no tenemos funciones, facultades de aquí, habrá que buscar en Estados Unidos, de la misma forma que plantearon, porque esa empresa no le interesa, ni le importa nada, ni del listín, ni nada. Ahora, puede haber alguien que no sea, por ejemplo, son los Macarrulla los que están en la situación. Puede haber alguien. Tiene que tener alguna calidad, porque Eso si no es también lo que estaría actuando temerariamente la oficina que se preste a eso. Podría ser y que demandada esté por haciendo- ellos. Y que esté haciendo, claro que sí, hay que ver cuál es el Y cuando fundamento decías- para ese pedimento. Cuando decías, bueno, el Listín Diario lo que tiene que hacer es migrar, pero ese migrar no es tan simple porque es perder todo lo logrado hasta el momento en ese dominio, ¿no? Bueno, es que es lo que tiene simplemente es el contenido alojado. Y Exacto, el lo que contenido está alojado. planteando es que si no retira, lo lo que borran. va a suspenderle, suspende, sus archivos van a estar ahí. Le suspende la página porque tampoco lo borra. Es diferente a YouTube. YouTube sí lo borra porque YouTube está en su servidor en función de su realidad, de un espacio que ellos te han cedido bajo una circunstancia, pero está alojado donde ellos. No solamente te lo borran, sino que lo pueden, por un tema de derecho de autor, un reclamo, cualquier situación en particular. Lo que pasa es que esa empresa no se va a exponer a que pueda ser eventualmente demandada por un tema en el que ellos no tienen vela en ese entierro. Entonces ellos no van a suprimir, ellos lo que suspenden la página completa de ese entorno, de ese ámbito digital. Por eso tienen que migrar y tienen 48 horas. O retirar hasta provisionalmente que quieran hacerlo, lo que van a migrar. Esa es una realidad que escapa al contexto Por ejemplo, de... hay una sentencia del Tribunal Constitucional sobre un reclamo similar de derecho al olvido. El Tribunal Constitucional privilegió la libertad de expresión. Pero en este caso, ¿cómo hacer valer esa decisión del Tribunal Constitucional a un dominio internacional? No, es complicado porque ese dominio internacional tiene sus reglas, por eso, reitero, entra ahí un tema de libertad de empresa. Tú lo que tienes que hacer como Listín Diario es irte a otro proveedor que garantice esa certidumbre. Por ejemplo, los que están en otros países tienen menos inconvenientes. Argentina no es muy dado. Parece que hay mayor raíz en el tema de libertad de expresión. Pero Doctor, tú no tienes... porque está fuera de este entorno. Aunque las características son diferentes, por ejemplo, usted mencionaba el caso de YouTube. El otro día me borró un video, inclusive, de un tema, trabajé el tema haitiano y ellos entendieron. Si esas empresas, esas plataformas, no solamente YouTube lo hace, todas lo hacen, entienden que usted afecta su imagen corporativa por algún tipo de contenido que usted suba y ellos se arrogan el derecho de borrarlo. Yo no puedo en un determinado tiempo también decirle lo mismo a ellos. Mira, usted tiene una situación colgada ahí que se dijo de mí que no es cierto, que yo cumplí y pagué por eso. Yo estoy exigiendo que también, así como usted entiende que yo afecto su imagen corporativa, usted está afectando mi imagen y mi buen nombre ahora. Por eso, no pudiera darse el caso en ese mismo Total sentido. y absolutamente es correcto. Es así porque en ese entorno se privilegia por lo sensible, por la tutela, por el valor agregado que esto trae. Y ya hemos visto lo de Cambridge Analytica en algún momento con Facebook por el trasiego de informaciones. Recientemente a Tito la condenaron con unos 500 y tantos de millones de pesos porque le había suministrado alguna información a China. Entonces, en ese entorno se privilegia lo que es esa privacidad, lo que es el uso que eventualmente se le puedan dar a esos datos. Entonces, a nivel comunitario, ciertamente ya hay un desarrollo importante, sobre todo en Europa, con darle preponderancia a todos y cada uno de estos temas. Entonces, si hay una información, y me voy al derecho al olvido, en relación al tema crediticio,
tú no puedes cobrarme más allá de 5 o 6 años porque son deudas que han prescrito el tema de la tarjeta de crédito. Entonces, ¿cuál es el fundamento de que tú me estés hostigando, de que tú me tengas una información ahí de un momento difícil si tú no tienes cómo jurídicamente coaccionarme a que yo te pague algo que ya ha prescrito? Ese derecho al olvido funciona con mucho éxito en los Estados Unidos, donde cada cierto tiempo resetean, aquí no, pero hay mecanismos, hay garantías jurisdiccionales, como es el habeas data. Trajano, y con relación a la ley, a la propuesta de ley de libertad de expresión, a ver qué piensa de esto. Nancy Rodríguez informó que tras escuchar las objeciones que ha generado el proyecto de libertad de expresión, especialmente aquella que hizo el Colegio de Abogados, entonces se ha procedido, se propondrá retirar del mismo los capítulos referentes a las plataformas digitales para superar las críticas y aprehensiones que se han propagado en las redes sociales. Ley 6132, un imperativo que en la República Dominicana tengamos que emigrar, tengamos que estar contestes con la evolución que suponen todos estos cambios. Y máxime cuando tenemos una constitución del 2010 que ya no solo es libertad de expresión e información, sino que potencializa todo este espectro a partir de lo que es el derecho de la información y nos convierte, si se quiere, a todos en periodistas, porque ya es una capacidad que va más allá y que supone entonces escrutar, investigar ya con la ley de acceso a la información pública y otro entorno que tiene que ser considerado. Esa es una de las grandes deudas que tiene la República Dominicana de ir trabajando la arquitectura constitucional. No es posible que haya una ley ya que tenga 63 años al día de hoy. No que vayamos a entronizarnos con lo que es la tendencia de la despenalización por completo del delito de opinión. No podemos. Tiene que haber un entorno punitivo y lo reconoce la ley cuando la ley te difiere o te envía a la ley del delito de alta tecnología, al derecho común, derecho penal, para seguir castigando las inconductas que ciertamente... ¿Pero qué pasa con el retiro este? ¿Qué tú crees que pasa? El inconveniente es que una ley es un cuerpo armónico, sistémico, cuando tú has concebido una ley. No es que le sobra un pedazo y que tú puedes estirparlo. Porque el contenido base inicial del articulado, la parte dispositiva de las consideraciones, guarda relaciones de reflexiones cruzadas, de artículos, de normas, que tú no puedes desvincularla. Tendría que hacerse un trabajo con pinza. Y más aún, este tema de la comprensión que hace falta de todo este proceso, este tema del listín diario, pues nos invita a una reflexión de la necesidad de que tengamos que considerar no un INACON. Debió haber sido posiblemente el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones el que tenga esas facultades, porque ya tiene una consolidación, en este caso, una consolidación institucional alrededor de todos estos temas. Entonces no es posible, no es viable, porque tú estás hablando de 75 artículos, de 9 títulos, de varios párrafos, de varios numerales que están interconectados. Una ley sin glosario. Se necesita un glosario, sobre todo para darle cuerpo, extensión, contenido, conceptos. Violencia desmesurada. Hay una que es mesurada. Plataforma. ¿Cuál es decir, que es una plataforma digitales? Que reitero, ahí hay un tema convencional de tratados, acuerdos internacionales. No sabemos si nos van a someter a la parte de la Organización Mundial de Comercio, o Estados Unidos, que es serio con esa parte de lo que es su política, sobre todo los republicanos, su política exterior en estos temas, porque estamos hablando de la afectación geopolíticamente de plataformas como son YouTube, Facebook, que todas son de matrícula norteamericana, WhatsApp, X. Dice el doctor Nanfi, Rodríguez, cuando vino aquí a explicar con el Eric Raful, y también el ex magistrado Hermógenes Acosta del Tribunal Constitucional. ¿Acosta o García, maestro? Acosta. A explicar esto de la ley, ellos dijeron que esto es una ley de garantías. Es una ley de garantías. Porque yo le decía, pero ¿por qué no colocar dentro de la misma ley la sanción al que viole, ¿verdad?, lo que allí se está estableciendo, como lo tiene la 6132, que habla claramente cuáles son las sanciones. Pero ellos la difieren, se la dejan a delito de alta tecnología y al derecho común. ¿Por qué? ¿Por qué dejarlo así? Pero hay sanciones administrativas que desbordan la racionalidad, la proporcionalidad, la capacidad de cualquier órgano concebido en los términos que se ha planteado. Debía ser entonces un órgano constitucional con fundamento en la propia Constitución. ¿Cómo tú le vas a dar capacidad de 30 a 200 salarios mínimos? Estamos hablando de más de 4 millones de pesos. O 90 días. ¿Tú consideras que ya
el retiro de esta parte, la propuesta queda mutilada. No hay ley, no hay ley. ¿Qué tú propones? No, Entonces, no, ¿retirarla por completo? O retirarla por completo, o lo ideal, que es que avancemos, porque tenemos el espacio idóneo, que va a ser la convergencia de todos los sectores, que es el Congreso, que el Congreso juegue su rol, juegue su papel, con seriedad, con responsabilidad, vistas públicas, y que escuchen a quienes tengan, como el caso nuestro que presentamos y que seguimos desarrollando, un análisis crítico de todo el proceso, claro. ¿Del proyecto? Sí, se lo hemos enviado del proyecto, y lo llevamos y lo depositamos, y lo seguimos ampliando. Una propuesta es que desborda la capacidad ese órgano. Un órgano que no tiene esa fortaleza, porque no solo son los 5 miembros que va a proponer el Poder Ejecutivo. El brazo ejecutor de eso es el director ejecutivo. Entonces, ¿quién va a nombrar? El presidente, pero lo va a nombrar a partir de otra terna que le van a dar esos 5 miembros. Entonces, no es viable. Un glosario, el alcance, tasar todo lo que está ahí, ¿Quién debe nombrarlo según ustedes? ¿Quién debería nombrarlo a ellos? Buscamos un mecanismo. Pero en este caso no es eso. Vamos a aprovechar la tradición, porque la cosmovisión, el tema de las plataformas digitales es propio, es particular de la reglamentación de la Indotel, Doctor, que tiene una tradición institucional, que tiene una especie de tribunal. De todas maneras dicen que... propuesto varias veces. Vámonos al Indotel. Pero vamos a investigar porque dicen que el listín ya excluyó la información. La sacó. doctor, vamos a averiguar eso. Bueno, pero puede sacarla provisionalmente en lo que hace la transferencia. Claro. No, la transferencia. Es que libertad de empresa se va a otro proveedor que le dé la garantía. Entonces, cuando migre, que vuelva a colocar la información. Doctor, Pero que eso está ya en todas las plataformas, porque eso lo que ha hecho es potencializar y darle fortaleza. Directamente no son a las otras plataformas. Desde luego hay donde vaya que la ponga. Pero hay un escenario lesionador, porque tenemos una sociedad que ha reaccionado y que es lo que se está multiplicando. Exacto. Ese tema. doctor, según mi interpretación, lo que estaría proponiendo es que lo que se pueda salvar de esta discusión vaya a una reforma de la Ley General de Telecomunicaciones y eso se quede en el círculo del Indotel. Sí, es el planteamiento que nosotros hacemos. Porque eliminar la ley. Eliminar la ley. No es eliminar la ley. Lo que se pueda salvar, reformar la Ley General de Telecomunicaciones e incluirlo ahí, que yo pienso que es correcto. Hay muchos aspectos que han sido correctamente incorporados, aun cuando lo que abunda no daña el derecho. Pero hay cosas ahí que desbordan la capacidad y que pudieran estar más cercanos al manejo de Indotel. Por ejemplo, tener acceso a códigos fuente en una auditoría, que es el arma de cualquier estructura de una plataforma. O sea, pedir en una auditoría código fuente los criterios de los algoritmos a plataformas fuera y aquellas, como esta y otras tantas, en República Dominicana, que consisten más de 850,000 seguidores en varias plataformas. Claro. Habrá que ver cuál es el criterio. El problema también viene en que ese órgano le están dando una capacidad resolutiva de ampliar, de reglamentar la ley. Entonces, tú no puedes porque no es viable. Usted como presidente del colegio, la antigua orden ha declarado como traidor a la patria a uno de los honorables miembros del Colegio de Abogados de la República Dominicana por su intervención, que fue el que llevó el recurso. Señor Remberto Pichardo Juan. Entonces es hijo de Juana, la jefa fiscal del distrito, sí. Exactamente. Josefina Juan. Ese es Remberto, el hijo de es el hijo de doña Josefina Juan. Ese es Remberto Pichardo fue fiscal del distrito. Así es, claro. Ese es Remberto, el hijo de ella. Con una gran tradición de lucha social. Entonces, Remberto Pichardo. Pero Remberto Pichardo ha sido declarado como traidor. La antigua orden lo declaró traidor a la patria. Por su intervención en el caso de la decisión del Tribunal Constitucional que ordena la inclusión en el plan de regularización de extranjeros de 32 nacionales haitianos. Miren, esa es la democracia. Yo respeto cualquier planteamiento que haga la antigua orden. Ese es su escenario. Desde luego, como Colegio de Abogados de la República Dominicana, de manera categórica, yo reivindico, yo garantizo, yo respeto y respaldo la posibilidad que tenga cualquier abogado de participar o no en un caso. Ese es el libre albedrío y de eso es lo que se trata. Esa es una garantía. Esa es la democracia. No solo la democracia, es una garantía básica del derecho. Tanto es así que de los bolsillos de todos los que estamos aquí, tenemos que pagar cuando no hay un abogado a partir de la defensa
de la defensa, los temas más atroces que ustedes pudieran ver. No solo narcotráfico, violación de niños, todo lo que... Y eso lo pagamos nosotros de nuestro bolsillo para garantizarle a cualquiera, sin distingo de que sea extranjero, el derecho de defensa. Entonces, categóricamente yo defiendo esa capacidad que tienen los abogados de determinar, de decidir en qué participan o no. Entonces, vamos a estar al lado de Remberto y de cualquiera que asimile cualquier caso. Esa es la noción base del Estado de Derecho. Esa posibilidad que tenga cualquiera de ser escuchado. Porque no puede haber una presunción de ilegalidad, pese a que yo rechazo también. Entiendo que eso es un golpe mortal a la democracia, esa sentencia, porque la sentencia no es tan pacífica solamente de este tema, es que el Tribunal Constitucional tiene el inconveniente de que reescribe, reorienta el derecho. No así en Perú, que tenemos un sistema similar, sino que Perú dice, bueno, esto sí puede ser un precedente vinculante, pero ustedes tienen que señalar. Ahora, no todo lo que dé, eso es en Perú, aquí no, aquí todo lo que sale del Tribunal Constitucional constituye un precedente vinculante con el problema de que no es ni siquiera el dispositivo, sino que es los fundamentos, los razonamientos, la ratio decidendi. Entonces, a la hora de tú hurgar en el contenido de esta sentencia, vamos a ver que se llevó de paro muchas disposiciones que está dando caldo y que estaría dando caldo de cultivo para otras transgresiones a nuestra soberanía. Eso es lo preocupante de todo eso. Claro. No es ni siquiera la parte de los 32 que, reitero, nosotros, es la puerta que abre. Nosotros rechazamos. Es la connotación que tiene esta sentencia. Pero nosotros apoyamos y respaldamos la defensa, la participación, ese es su acceso al trabajo, esa es su posibilidad, eso no podemos nosotros cuestionarlo, y mucho menos como colegio. Yo lo garantizo y vamos a acompañarle en... ¿El Colegio de Abogados tuvo alguna participación en la cumbre iberoamericana que se acaba de celebrar aquí? En la condición de presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana fuimos invitados de forma muy cordial, tanto nosotros como los directivos, a lo que fuera pues el acto inaugural, y ya hay muchos de nosotros que están participando. Yo no he dado seguimiento porque estamos ahora mismo en un levantamiento con la preocupación que tenemos en virtud de lo que ha sido pues la inminencia que tenemos en el Distrito Nacional de aperturar la justicia digital. La justicia digital, la parte virtual, que pudiera convertirse o traducirse en una retranca al acceso a la justicia. Por eso nosotros hubiésemos preferido que antes de cerrar el distrito, que había que cerrar en relación a lo que tenemos aquí con un edificio antiquísimo que ya en el 2021 se había planteado, de que pudiera colapsar, eso es correcto. Pero había que llenar el edificio que tenemos de aquel lado, que pudiera ser un elefante blanco, en Santo Domingo Este, que recientemente inauguramos y que está vacío, porque hay que darle... No es solo el tema de la virtualidad, hay que trabajar en consonancia uno y otro caso, porque no estamos preparados, tenemos que preparar a los abogados. Ellos nos convocaron hace ya algún tiempo a la Escuela de la Judicatura con unos técnicos argentinos que están trabajando, pero hay que, si se quiere, empadronar digitalmente a los abogados. Esto se está haciendo ahora, entonces eso supone una retranca y estamos hasta ahora haciendo ese levantamiento y próximamente estaremos dirigiéndonos al Poder Judicial, y por eso hemos querido apartarnos y que desarrollen para no perturbar lo que es esta imagen que debemos proyectar del país en el marco de un evento de tanta trascendencia, de tanta importancia. La semana que viene estaríamos ya haciendo los planteamientos sobre el tema de la virtualidad. Cómo vamos a integrar, cómo vamos a darle cobertura, cómo vamos a trabajar sin que esto afecte el derecho que tienen los abogados y las facilidades que tiene también el público para concretar ese derecho fundamental de acceso a la justicia. ¿Se integraría el Colegio de Abogados a las discusiones que se supone que ahora vamos a tener para el diseño de una política común frente al desborde migratorio ilegal y frente a la crisis haitiana? Miren, la ley 3-19 faculta al Colegio de Abogados a ser un asesor del Estado Dominicano en materia de política legislativa. Y este es un tema que nosotros lo asumimos y lo tomamos muy en serio. Al margen de que nos inviten o no, nosotros vamos a estar ahí y vamos a estar produciendo los insumos de rigor. Tanto es así que hemos hecho causa común con el Partido de la Esperanza Democrática y de igual forma también con la Fundación Justicia y Transparencia, con la que tengo que ver y estoy vinculado directamente. ¿Y cuál es el Partido de la Esperanza Democrática? De Ramfield. Ah, okay. A concretar, de hecho lanzamos lo que es una cumbre. Sí. Pero el doctor no tiene que ver con el de Ramfield. Con el de Ramfield y con todo el que quiera. Y con todo, no solo con el de Ramfield, y con todo el que quiera integrarse. Estamos hablando de una
cumbre nacional por la dominicanidad. Es un espacio Con el de permanente con el de Ramfi y todo el que quiera. importa, que bro. tenga Saber, integrado. al igual que a ti, Reitero, no solo el de Eury, pero la Ramfi. Junta de Personería Jurídica, ese partido, el doctor no lo puede rechazar. Porque- Sí, sí, pero Porque- con el de y Ramfi. con todo, claro, y con todo el que quiera sumarse, ok. porque esto es un tema país, esto no es un tema de los expresidentes, del presidente, muy positivo, sobre todo los resultados Claro. que dio al traste ya con el final de lo que sería este encuentro, muy positivo, porque han denotado una voluntad política del más alto nivel de entender, de aquilatar lo que supone el tema de la migración. Entonces nosotros tenemos ese espacio, una página de internet, vamos a permitir que todo el mundo opine y vamos a recoger y todos esos insumos lo llevaremos al CEO. Doctor, al en seno el que caso de que Ramfi corresponda. Trujillo, ahí tienen que tener un cierto cuidado, porque sabe que el tema haitiano está muy vinculado también a los intereses estadounidenses. Entonces uno no logra definir cuál de los dos intereses realmente es que él va a defender. Uno no logra ver eso a distancia, ¿verdad? Como pero el ciudadano norteamericano, uno no logra saber con exactitud cuál de los dos. Sí, pero él los dice- intereses él norteamericanos. dice que nació en Estados Unidos por una imposición. Él puede decir lo que él diga. Entra su Él tiene voluntad. pasaporte azul, eso que yo sé. Pero la línea habrá que ver, porque Y él es los ciudadano demócratas, americano. Claro que lo es. Él es los ciudadano demócratas no es lo mismo que los republicanos. Depende, Donald Trump doctor. no- Cuando sea política Bueno, pero- interior es la misma cosa. Sí, pero los padres intereses, No importa. y el enfoque geopolítico no es el mismo. Fíjense que Donald Trump está deportando permanentemente. Puede llamar la atención en función de sus intereses, de que aquí no tenemos esa capacidad interna, no lo va Por a hacer. eso los gringos no aceptan Doctor. representantes nuestros allá que tienen doble nacionalidad, precisamente por eso. Porque no saben a la hora de la decisión de a quién es que va a defender con esa actitud. Es un tema país. Nosotros como colegio, como abogado, en esa entiendo parte jurídica lo los derechos que asumimos. tiene Ramfi, los derechos que tienen ustedes los abogados, lo entiendo perfectamente, pero me imagino que usted entiende también que a muchos ciudadanos dominicanos nos da algo como por un trauma histórico real cuando uno reúne esos términos. Por un lado Trujillo, uno de los apellidos de Ramfis, y por otro lado Esperanza Democrática. Es como un contraste. Aunque cuando que a estamos uno hablando le de provoca aunque mucho cuando estamos ruido. hablando de Trujillo, estamos hablando de uno de los mayores defensores de la Claro, dominicanidad. claro, Es también. decir, Dictador. Su problema no También. tuvieron ahí. Su También. problema no tuvieron ahí. Precisamente se la ¿Eh? democracia. Y en el también. caso, Su problema en no el tuvieron caso ahí. de Lo que María pasa es que la Elena fue su defendió abuelo tanto que se también. pasó, porque la matanza del 37 es un baldón. ¿Cuánto mató el 37? Sí, pero- Uno que haya matado. Sí, ok. pero Eury, Uno que haya Eury matado. también fue su abuelo, ¿no? Según los historiadores, entre 5 y 20 Eury, mil. Según los Eury. historiadores. Dime un Eury. Todos los Eury. historiadores. No, Roberto La Casado. ausencia de Juan Daniel. libertad. Mentiroso. Ah, Eury. bueno, no, Mentiroso. son. No hay un solo, no hay Eury. un solo. Juan Daniel Valcarce y Roberto Casado, no hay, entre 5 y 20 no hay mil. solo un documento histórico, la historia es documento. Bueno, pero Mire, hubo o no matanza, Julio, en el 37. Sí, pero la historia. Pero hubo o no matanza. Mira, usted está Uno que haya primero, matado. usted está ya. diciendo que ellos dijeron, ellos no dicen eso porque ellos son historiadores. Y la historia es documento. Y no hay en este país una sola fosa común donde usted encuentre 3 gente que fueran muertas ahí. No ha aparecido todavía. Hay referencia, hubo un invento del exilio dominicano que fue que puso esa cantidad, igual que la mentira de Juan Bolívar de los 350,000. Pero hubo un hecho, hubo un incidente, hubo muertos, pero jamás un acontecimiento como ese que se ha inventado. Pero no de esa magnitud, no. Bueno, Sí. la mayor parte de los historiadores entre Pero 5 y 20 pero mil. dime, Te lo voy a traer. No, mañana. No, búscalo ahí, búscalo ahí. Era Busca uno. Entre 5 y Busca 20 mil. uno. Es lo que Busca se, uno. la Es- cifra que es se ha que el manejado historiador, históricamente. es que el historiador no habla mierda. El historiador tiene, cuando hace referencia a una cosa, tiene que mostrar de dónde la saca. Esa es la esencia de la historia. Pero Esa es la hubo o no esencia. matanza. No, pero que tú Bueno, estás diciendo que aquí pero, historiador, ok. pero que no puede Pero, haber. Julio, hubo o no es que matanza en no el puede haber, 37. no puede haber, Pero espérate. no puede haber un Porque uno historiador que que haya diga esa matado, vaina, porque dos tiene que que estar hayan documentado matado, y no son está lo mismo que documentado. 20,000. Pero no está Es decir, documentado. hay una matanza Claro. en el 1937 por un asunto nacionalista chauvinista de Trujillo. No, chauvinista que hizo- no, chauvinista no. Sí, chauvinista. No, chauvinista Sí, no. chauvinista, claro. Chauvinista no, chauvinista no. Chauvinista No, nacionalista. chauvinista no, Claro. nacionalista. No, Eury, ninguna eso no es Eury. nacionalismo. Y si- y si- Eury, no, espérate, no, eso no fue equivocado. nacionalista. Espérate, equivocado, porque era Trujillo en nacionalista. eso Y si aquí no se toman las medidas, podemos terminar en algo No, peor. en el 37 Trujillo no actuó como nacionalista. Gracias, actuó gracias a como un Trujillo. criminal. Gracias a Trujillo. ahí hay Actuó un- como un criminal. Gracias a Trujillo Trujillo, no ahí hay una nacionalista. frontera. Eury. Gracias a él, ahí hay una Trujillo frontera. actuó como un criminal en el Eury, 37. Eury. Como un criminal. Eury. Defendiendo los intereses dominicanos. No, Eury. no, eso no son los intereses dominicanos. Eury. No se justifica el crimen. Ahora, ¿cómo? Pero defendiendo a la ahora, dominicanidad no se Eury. justifica el Eury. crimen, Julio. ¿Cómo es Eury. Gilbert? ¿Cómo Pero es? Gilbert no es un criminal. Desde ese punto de vista, sí. Es un criminal. Pero es un Gilbert patriota. fue a matar a una gente que estaba jugando baraja y fue y lo mató.
Claro. Ah, bueno, entonces él no es un criminal. Eury. No, pero en criminal ese es caso Trujillo. las razones de Gilbert era defender la patria. pero en el caso de Eury, Trujillo era Eury, defenderse él. Eury. No, Trujillo no era. Pues Gilbert es un criminal. No, Eury. Trujillo era defenderse él, no era la patria. Eury, No, muy bien. Eury. No, Eury, Eury. no es lo mismo defender Eury. ante una intervención militar de Eury. Estados Unidos Eury. que ante Esa es la un grupo democracia. de gente. Un pobre está jugando Sí, pero Trujillo- de espalda fue y lo mató. Señor, Trujillo era un criminal, no Eury. y en la matanza del 37 Eury. Lo que pasa es que este país ahora estamos Eury. cambiando la Es un cosa. héroe. Sí, Eury. es un héroe nacional porque fue Eury. en contra de la soberanía Eury. nacional, pero Trujillo no. Eury. Trujillo fue un criminal. Eury. Pero Trujillo es un héroe. Gilbert votó por el país, Pero Trujillo Trujillo es votó un por el héroe. país. Pero Trujillo es un héroe. Eury. Trujillo es un criminal. Eury. Es un héroe. No es Eury. héroe. Desde el punto No. de vista de la No, defensa no, dominicana, no es Eury. verdad, no es Eury. verdad. independientemente de sus No es crímenes. verdad, sí. Trujillo es Eury. un criminal, Eury. lamentablemente. Eury. Aunque tiene Eury. acciones positivas, pero ahí en el 37 actuó Pero como un Eury, criminal. pero escucha a los otros, Eury. Cometió actos criminales. Ahora, la seguridad nacional está por encima de cualquier cosa. No, esa, yo digo La el 37, seguridad nacional yo está por estoy encima de hablando cualquier del cosa, 37. No, yo no hablo de lo otro. Yo Oye, hablo del mira, 37. yo para defender la seguridad nacional de Señores, República la Dominicana, peor que matanza eso. del 37 fue un crimen Oye, de yo te estoy Estado diciendo- dirigido por Trujillo. Para definir una frontera que Eury. si no estuviera ahí. No importa para lo que fuera, pero fue un crimen No, de no, Estado. pero eso Pero está la importa. porque frontera fue- ahí, hay que si decir no, las dos la cosas. frontera está ahí No, y no es la verdad, frontera está señor, por- no, es por eso que Pero el está problema las dos sigue cosas. igualito y No, peor. Eury. O sea, Eury. después de eso vino Eury. peor. Las dos Oye, cosas pasaron, después de lo Eury. que hizo Trujillo, el país es peor en términos de No, eso. las dos Pero cosas no, pasaron, no, Eury. La frontera existe por eso. decía también. Las dos cosas pasaron, ¿eh? Cuando Nada uno más no fue el crimen. escucha el apellido Trujillo, piensa en ausencia de democracia, ausencia de libertad, ausencia de derechos como la garantía de la vida, y eso duele. Era lo único que yo le quería Pero decir. bueno, pero esa es la democracia, En la general, discusión todo esa es la esto. democracia, porque ni siquiera había nacido este muchacho. Pero fue él, fue su abuelo que lo de hizo, Ramfi. fue él. Entonces, en derecho penal, por ejemplo, la personalidad, en todo, la responsabilidad es directa, salvo en los temas de responsabilidad civil, que aquí es extracontractual. Una persona va en un vehículo, choca a otro, y el dueño, sin estar ahí, esa es responsabilidad extracontractual, que es el esquema, es el sistema francés, también es demandado colateralmente o conjuntamente en ese proceso. Es solo ahí donde se da eso por extensión, pero en el caso concreto de Ramfi, una persona que ni había nacido, entonces no podemos atribuirle ni tener ese escenario, pero usted Pero también, usted entiende, pero usted ¿verdad? tiene también el pleno derecho, el mismo que tiene Eury, y la belleza de la Comencé democracia, que es esa diciéndole, capacidad uno que entiende el tenemos. derecho de él, pero- Claro, esa capacidad que tenemos de disentir, de estar o no de acuerdo. Nosotros entendemos que tenemos que encarnar y ese proceso y tener el espacio de participación, porque es una responsabilidad de todos, el tema haitiano, el tema migratorio. Tenemos que servir desde la óptica que podamos, lo que son nuestros conocimientos, lo que es nuestra participación, sobre todo en el entorno legislativo, de la configuración de las leyes y de la institucionalidad, que es lo que hace falta. Y Ramfi es dominicano. Y Ramfi es dominicano, claro, como dominicano. el que más. Presidente de un partido, No, reconocido y lo por la dice- Junta. No, pero es que la Constitución lo dice. El hijo de un dominicano, dominicano. Y él es hijo de un dominicano. De dos dominicanos. Exacto, es hijo de dominicano. Con derecho limitado, ¿eh? Gracias. No, Por ser ciudadano Hasta que él no americano. renuncie a aquello, él no puede lo Eso Bueno, no es puede ser otra cosa. presidente. Pero dije No puede, limitado, ser no puede ser presidente, Bueno, pero por aquí eso no le existe la aceptaron doble la candidatura. nacionalidad. Claro, si tiene doble nacionalidad no puede. No, pero todos sus otros derechos Claro, no por tienen, eso dije, no ¿verdad? tienen ninguno, digamos, Y es impedimento. dominicano. No, por Claro eso que tiene un sí. partido. y Pero hace vendrán política. acciones legales donde se pondrán y se explicarán muchos de estos temas y se seguirá haciendo lo propio para el reconocimiento. ¿Tienen Ese- fecha específica? No, no, para esas esa acciones, parte, para la está evaluando, no me corresponde ahora la para vocería. que nos de- dé la primicia. no me correspondería en este momento la vocería de ese seguimiento, ya eso se encargará de cuando lo juzgue conveniente. Bueno, pues cambio y fuera.